Sentarse. Ciertamente la iglesia está de fiesta, por lo menos la iglesia evangélica. La iglesia católica no es un buen día para ellos, pero son nuestros hermanos. Pero en los tiempos de la Edad Media no existía tal, ¿cómo se dice?, camaradería, ¿verdad? Es un día donde celebramos lo que originalmente se supone que fuera la reforma de la iglesia, porque el propósito principal de Martín Lutero cuando comenzó este proceso era reformar la iglesia a la que pertenecía, reformar esa iglesia tan querida para Martín Lutero y para mucha gente en ese tiempo, que era su iglesia. Pero al movimiento de la reforma no surgir lo esperado para Martín Lutero, fue expulsado de la iglesia. Y entonces se convirtió en lo que los mismos católicos romanos le llamaron los protestantes, aquellos que protestan, que están protestando. A usted no le ha llamado mucho, a veces la gente dice que mucho tú protestas. Hay veces que hay que protestar y hay veces que la palabra protestante como que se nos olvida, nos ponemos muy cómodos nosotros en la sociedad y no protestamos por las injusticias y no protestamos por los problemas que puedan haber, ¿verdad? Pero nosotros somos protestantes no porque queremos protestar, somos protestantes también porque la palabra tiene que ver con la proclamación, ¿verdad? Testamento, ¿han oído la palabra testamento, verdad? Nuevo testamento, protestar es promulgar ese testamento, la palabra, lo que hacían los profetas era proclamar. Y esta mañana quiero hablarles no solamente de Martín Lutero, porque después de todo Martín Lutero es un líder para nosotros increíble, es el fundador le podemos llamar de la Reforma Protestante, pero la Reforma Protestante no es Martín Lutero, fueron muchos reformadores que luego salieron en diferentes regiones y fue un movimiento de pueblo, tampoco fue un movimiento de la alta jerarquía, aunque la alta jerarquía sí estuvo envuelto en ese proceso. Pero quiero hablarles de 4 personas importantes en la Reforma Protestante. 4. Y no todos son del mismo tiempo. No todos son del mismo tiempo. Y ciertamente la primera figura de las 4 es Martín Lutero, en el siglo XVI. Estamos hablando, váyanse atrás, siglo XVI. ¿Qué sucede en el siglo XVI? ¿Ustedes se acuerdan qué sucede en el siglo XVI? Además de la Reforma Protestante. La imprenta de Puerto Rico. En 1517 comenzó la Reforma Protestante. En 1521 San Juan de Puerto Rico fue fundada. Estamos hablando de que Martín Lutero era una persona contemporánea con Cristóbal Colón, era contemporánea con Juan Ponce de León. No sabían eso, ya lo pueden situar en la historia. Estamos hablando de ese tiempo. Y como luteranos nosotros tendemos a venerar en cierto sentido la figura de Martín Lutero. Y podemos hablar largo y tendido sobre Martín Lutero, cosa que no haremos. Pero vale la pena enfatizar o recordar que Martín Lutero fue un ser humano de carne y hueso, con miedos, con depresiones, con prejuicios, con un temperamento terrible, malcriado y apestado de la vida a veces. Especialmente al final de su vida no había quien lo soportara. Yo no sé cómo la esposa de él fue una ex monja. Lo único que podía soportarlo era una ex monja, ¿sabes? Porque no había quien soportara a Martín Lutero al final de su vida. Cuando usted tiene una vida de persecución todo el tiempo, donde la gente quiere matarlo durante toda su vida, porque eso es lo que sucedió en la Edad Media, ya al final de tu vida los escritos de Lutero eran un poquito fuertes, ¿verdad? Pero sigue, ¿verdad?, teniendo un temperamento. Lutero era una persona, como dijimos anteriormente, un ser humano como cualquier otro. Así que hay que tener cuidado nosotros los luteranos con idolatrizar, ¿verdad?, con subirlo en un pedestal más allá del que él se merece, porque sí es una persona importante. De hecho, Martín Lutero, hay que reconocerle también que fue un apasionado de la verdad, fue un apasionado del Evangelio de Jesucristo, fue un apasionado por proclamar el amor y la gracia de Dios en un tiempo donde el amor y la gracia no se escuchaban, porque ahora estamos cansados de escuchar del amor y la gracia de Dios, pero en ese tiempo la gente vivía en miedo, en medio de la Edad Media. Eso había una jerarquía grande que para llegar
al cielo y hablar con Dios era como ir a una oficina de gobierno hoy en día. Tú tenías que ir ante el cura para ver si te confesaba y si te perdonaba, y tenías que hacer esto y lo otro, y ir aquí, y tenías que ir por los canales. Y Lutero lo que hizo fue eliminar el middleman, como dicen en business. Dijo, no, nosotros tenemos acceso a Jesucristo y a la gracia de Dios, y somos salvos por fe, y la salvación viene de Dios, no por algo que nosotros hagamos. Así que eso no era una tarea fácil en ese día. Hoy lo podemos decir, nos podemos parar en la plaza pública y decir, puede ser que un guardia nos pare, nos diga, meta un boleto o algo así, ¿verdad? Nos citen. Pero en los tiempos de antes, el proclamar en contra de la teología de la iglesia de ese tiempo podía tener resultados nefastos. Y pudo haberle costado la vida si no llega a ser porque fue protegido por el rey de su región, ¿sabes? ¿Cómo es que se llamaba? Federico el Sabio, creo que le decían. A mí tengo que coger la clase de historia otra vez, volver al seminario y acordarme un poquito de esto. Pero ciertamente el precedente ya existía. Martín Lutero, que reconocemos que es el padre de la Reforma Protestante y es el padre de lo que hoy se conocen como las iglesias evangélicas, ciertamente hubo personas anterior a Martín Lutero que trataron de reformar la iglesia, pero no progresaron. Para ellos tuvieron consecuencias nefastas. Es lo que conocemos en la historia como los pre-reformadores. Hubo muchas de estas personas. Le puedo mencionar brevemente a Pedro Baldo en el siglo XII, el siglo XVI, estamos hablando de 400 años antes prácticamente. Y Pedro Baldo en el siglo XII, quien a pesar de amar a su iglesia, se dedicó a predicar el evangelio de Cristo, pero fue censurado y fue perseguido porque esa posición solamente la podían hacer los curas, los sacerdotes podían predicar la palabra. Nadie fuera de la iglesia podía predicar si no tenía la autorización de la iglesia. Eso es totalmente contrario a la palabra de Dios, cuando Dios dice a los discípulos, prediquen, ¿verdad?, el evangelio a toda criatura. Pregúntenle también a Juan Wycliffe, quien en el siglo XIV se dedicó también a denunciar la injusticia y la mala doctrina de la iglesia, y también tradujo el Nuevo Testamento al inglés, cosa que no se permitía. El Nuevo Testamento no se podía traducir al lenguaje vernáculo. Ya estaba, por ejemplo, se usaba la Vulgata en latín. ¿Y quién podía leer latín en esos tiempos? Al principio, ¿verdad?, es el lenguaje del Imperio Romano, pero ya en el siglo XIV, el pueblo que apenas sabía leer, la mayoría no sabía leer, menos iban a leer latín. El latín, ya la gente hablaba, el que era alemán hablaba un tipo de alemán, no lo que es ahora, pero cada cual ya tenía, ¿verdad?, las naciones, los pueblos, ya tenían su propio idioma, y los únicos que podían leer latín eran los sacerdotes. Así que el traducir la Biblia al inglés con ese interés de Wycliffe de que la gente pudiera entender la palabra de Dios fue también censurado por la iglesia de la Edad Media. Pregúntenle también a Juan Hus, quien también predicando el evangelio y la renovación de la iglesia fue muerto en la hoguera por predicar. En el siglo XVI, Martín Lutero fue el agente catalítico que llevó a la iglesia contra la pared y le dijo prácticamente, la decisión es o la iglesia se reforma desde arriba o se reforma desde abajo.